Puedo recordar algunas cosas acerca de mi padre, no muchas, porque él nos dejó cuando yo solo tenía 4 o 5 años, siendo un hombre duro. Recuerdo que él algunas noches llegaba borracho a casa, o algunas noches gritaba con mi mamá o peleaba con mi mamá. Recuerdo también que alguna vez la empujó. Yo era un niño, desde muy pequeño, 5 años, empezaba a jugar. Para mí era normal ir a un estadio, ir a un campo y jugar sin que mi padre estuviera ahí. Pero conforme fue pasando el tiempo, empecé a observar que más niños venían siempre con papá. Y era papá el primer impulsor de lo que ellos hacían. Y yo estaba ahí en el campo solo. Ahora que lo pienso, creo que eso es lo que aprendí a hacer en la vida, estar en un campo solo y defenderme por mis propias fuerzas. Sabía que no podía esperar nada de nadie, porque en cualquier momento podría llegar a decepcionarme. Me volví un controlador. Controlaba a mi mamá, controlaba a mis abuelos. Dejé de amar a la gente y empecé a usar a las personas. Cuando lo conocí, pues realmente él como que quiso mostrar algo que no era, pero pues era una persona muy tranquila y después más adelante me fui dando cuenta de quién verdaderamente era. Desde novios tuvimos muchos problemas sobre celos, sobre mentiras. Yo era un hombre desmedidamente mentiroso. Podía mentir acerca de cualquier cosa, simplemente porque así yo era. No me gustaba tal vez ser real con la gente. Estuvimos varias veces a punto de terminar, y como buen hombre manipulador que era, le rogué que estuviera conmigo y ella accedía siempre a quedarse. Estábamos recién casados, teníamos menos de un año en Campeche. Estábamos esperando que Sofía naciera y eventualmente me invitan a trabajar a Querétaro. Tenía un nuevo trabajo, estaba en una nueva ciudad, alrededor de gente nueva, con una familia nueva, una forma de empezar de nuevo, y mi esperanza se centró en eso. Sin embargo, no pasó más de año y medio y mi vida lucía completamente igual que antes de llegar a Querétaro. El Carlos mentiroso, el Carlos que se mandaba mensajitos con otras mujeres, el Carlos que salía a tomar con sus amigos, había venido junto con el Carlos de Campeche a vivir a Querétaro. Se airaba fácilmente, como que no le interesaba, una vez que nos casamos, mucho estar con la familia, ¿no? Las peleas se intensificaban, los gritos también. Llegué alguna vez a empujarla. Recuerdo bien que casi tiramos la puerta de la recámara, tratamos de que fuera entre nosotros, pero realmente no se pudo y de hecho llegó el punto en el que yo tuve que hablar a la policía para que pues fueran a tranquilizarlo a casa, sabiendo que nosotros estábamos solos en Querétaro. Y fue realmente duro para mí darme cuenta que me estaba convirtiendo en ese mismo señor que alguna vez vi empujar a mi madre cuando yo era un niño. O sea, quería abandonar mi casa, quería irme con mi hija a regresar a Campeche. Cada vez en mi mente estaba más latente la idea de que lo mejor para mi hija y para ella era separarse de un hombre como yo, de un tipo que solo las dañaba y las destruía. Que empecé a buscar abogados.
Ana empezó a buscar abogados también para ver si el divorcio era lo mejor, lo que más nos convenía. Recuerdo que en medio de nuestros problemas, un sábado me levanté muy temprano en la mañana y encendí la tele. Y mientras yo cambiaba la televisión, los canales, pasó frente a mí una película que se llama El caso de Cristo. No sé qué pasó, no sé qué hubo. Simplemente, después de ese sábado, en mi mente estaba la idea de que yo quería conocer un poco más de este Cristo del que la película hablaba. Tengo que aceptar que cuando llego a la iglesia me siento nervioso, como aquella primera vez que llegas a la escuela y no sabes qué va a pasar. Recuerdo que tomamos el elevador y cuando llegamos y bajamos del elevador pasó algo muy lindo que nunca voy a olvidar. Salió un hermano que se llama Toño a mi encuentro, me estiró la mano y me dijo: bienvenido a Lumina, bienvenido a casa. Y me abrazó. Cuando Toño me abraza, alcanzo a recostarme en su hombro y simplemente empiezo a llorar. No podía parar de llorar. No podía explicar cómo ni por qué, pero simplemente había lágrimas en mis ojos todo el tiempo y le decía a mi esposa: mi amor, no entiendo qué está pasando, pero no puedo dejar de llorar. Empieza la adoración y lo único que puedo recordar adicional al abrazo ese día es que había una canción que decía: escogido, perdonado, soy hijo de Dios y lo soy. No sé qué pasó, solo seguía llorando y disfrutando de esta frase que ni siquiera entendía qué significaba, pero algo dentro de mí estaba pasando. Termina el servicio, me acerco al pastor y le cuento acerca de ese abrazo y acerca de esa frase. Entonces él muy sabiamente, sin conocer mi historia y sin conocer nada acerca de mí, me pide leer en Lucas la parábola del hijo pródigo. Recuerdo leer acerca de un tipo que se había alejado de casa de su padre, que había malgastado su herencia, que había comido entre los puercos y que cuando no tenía ningún otro lado a donde voltear, decidió volver a casa donde papá lo esperaba. Y así me sentí, como si papá, Dios, me estuviera esperando desde hace mucho tiempo y por fin su hijo, ese que decidió malgastar todo y hacer mal uso de todas las cosas que le había dado, había decidido volver a casa y encontrarse nuevamente con él. Y él estaba ahí, con un abrazo y con una canción, esperándome. Cuando llegamos a este lugar, el Señor nos encontró y de ninguna manera podíamos resistirnos. Creo que los dos caímos rendidos a sus pies. Recuerdo muy bien que le dije a mi esposa alguna vez: espérame tantito, sé que tenemos problemas de nuestro matrimonio, pero acabo de conocer a mi papá. Aguántame, quiero conocerlo mejor. Y después arreglamos los problemas que tenemos, pero por fin tengo un papá. He aprendido a ser un hijo, cuando antes no sabía hacerlo. He aprendido a comportarme como un hijo, he aprendido a sentir lo que se siente tener un papá que te ama
y que estaría dispuesto a dar lo mejor que tiene por ti. Él dio lo mejor que tenía, dio a su propio hijo por mí. Él sabe quién es ahora, por medio de Cristo. Y entonces eso ha repercutido también en toda la familia, en las cosas que él hace, en cómo me trata a mí y en cómo trata a Sofía. Ahora disfrutamos de un hermoso matrimonio, no perfecto porque ninguno lo es, pero podemos disfrutar de esa gracia en nuestras vidas a través de nuestro día a día. Sé que a pesar de mi imperfección, Dios me ama y está trabajando conmigo. Pues yo creo que estamos en un proceso y que seguimos fallando, aunque lo conocemos, aunque podemos ir a la iglesia todos los domingos y podemos aprender más de él, seguimos fallando, pero la esperanza es que Dios no nos va a dejar iguales. Él nos va a perfeccionar hasta que Cristo venga. Me quedo dormido.